Entrenar es un hábito muy saludable y todos sabemos que nos aporta ejercicios físicos, nos aporta ejercicios mentales, es saludable y eso está muy bien, ¿no es cierto? Eso está genial, te ayuda un montón. Pero bajo ciertas circunstancias no podría ser solamente un hábito más que te ayude a aumentar tu salud, sino que podría ser un elemento, un hábito que cambie tu vida y marque un antes y un después en quien tú eras. Y no solo eso, ¿qué tal si te digo que eso ya ha ocurrido un montón de veces antes y seguirá ocurriendo? Y es más, podría ser tú uno de esos casos. Pero el día de hoy vamos a hablar de alguien que probablemente ya hayas escuchado y que es la encarnación viviente de todo lo que te estoy diciendo. Que el simple hecho de empezar a ejercitarse fue lo que lo marcó antes y lo volvió la persona que hoy conocemos como David Goggins. Para empezar, entrenar es básicamente un fundamento como una casa. O sea, de acuerdo a lo que tú hagas, vas a obtener un resultado. Si usas ciertos tipos de bloques, vas a obtener una casa grande, una casa pequeña, vas a obtener una mansión, vas a obtener una casa que tenga ventajas contra la humedad, contra el calor, cosas así. Y en este caso, hay ciertos ejercicios los cuales están destinados para que tú puedas mantener tu salud, para que puedas mantenerte funcional, otros que están hechos para que te mantengas estético, para que te veas bien, y otros hechos para resistir. Pero algo que coincide en todos los ejercicios es que si superas la barrera del dolor, vas a volverte mucho más resistente de lo que crees. No estamos hablando de la fuerza física únicamente, sino también de la fuerza mental. Y como ya te dije antes, esto le pasó a David Goggins, quien en su infancia tuvo que atravesar un periodo bastante difícil. A pesar de que aparentaba ser de una familia feliz, en realidad él era explotado por su padre y era un trabajador que siempre pasaba los días durmiéndose en clase porque de noche él tenía que trabajar, era explotado. Con el tiempo fue a vivir con su madre. Con el tiempo tuvieron una vida un poco más acomodada, pero no era exactamente lo más decente que podían tener. Y él, como vivía en los Estados Unidos, pues obviamente también sufría del racismo. Y esto le causó tantas cosas que al final no aprendió ni a leer bien ni a escribir bien. Y por eso mismo con el tiempo, cuando él se independizó, terminó trabajando como cazador de plagas. Claro, entonces él dormía durante los días porque durante las noches, las madrugadas, él iba a los restaurantes de comida rápida, exterminaba lo que hay ahí, ratas, cucarachas, cualquier tipo de insectos, y luego le pagaban, a veces con el dinero, sino a veces le daban un regalo, algo de comida de esas marcas, entonces él consumía todo eso. Pero en ese punto, él no se sentía apto para ser quien querría ser hoy. En ese punto obviamente era un punto bajo, cuando tocas fondo. Un punto en el que no hay la motivación, no ves una razón para seguir adelante, simplemente sigues con tu vida porque el aire es gratis y porque estás trabajando y te pagan. Pero entonces todo cambió cuando una madrugada vio un documental sobre los Navy SEALs. No eran soldados, no eran marines, se podría decir que eran la élite de la élite. Y David Goggins, al ver ese documental, se inspiró y quiso entrar a ese lugar, quiso entrar, ser uno más de ellos. Pero tenía un problema, y es que él era obeso. Pesaba 136 kilogramos y tenía que todo ese peso bajarlo. ¿Durante qué tiempo? 3 meses, lo suficiente para poder ser un candidato apto y entrar a los Navy SEALs. Entonces aquí es cuando entra el ejercicio y la disciplina. Claro, David Goggins tenía sobrepeso, no se sentía tan motivado en ese entonces, pero eso no le importó, porque él simplemente empezó a entrenar. No sabía cómo, no sabía qué tenía que hacer al principio, pero a medida que pasaba el tiempo se iba informando. Iba sabiendo qué es lo que debía hacer, cómo debían hacer exactamente los ejercicios, cómo era que estos funcionaban. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo se puso a estudiar. No es que solamente se ejercitaba, sino que finalmente hizo lo que tantos años de escuela no le pudieron ayudar: leer y escribir. Pasaron los días, pasaron los meses, bajo una rutina muy estricta en la que él se dedicaba simplemente a crecer. Y en este caso, para crecer, ¿qué necesitaba? Necesitaba ponerse mejor físicamente, entonces él entrenaba. Necesitaba aprender las cosas básicas que no había aprendido antes, entonces también tenía que aprender a leer y escribir. Tenía que aprender un montón de otras cosas porque obviamente allá donde los militares, donde los soldados, no es que solamente te toman cómo usar un arma, también necesitas saber cosas como matemáticas, ciertas cosas de física, ciertas ramas básicas también. Y a medida que pasó el tiempo, él lo logró.
lo logró. O sea, imagínate, él estaba en un punto bajo y logró meterse a los Navy SEALs. En sus libros, o puedes ver algún video en YouTube también, pero él hizo mucho más. No es que solamente ingresó a la escuela de los Navy SEALs, sino que fue de los mejores estudiantes. Y claro, hubo momentos en los que tuvo bajones, en los que no fue tan invencible como hubiera querido ser hoy, y en los que renunció a ciertas cosas, pero aún así eso no dejó que lo definiera, sino que más bien se mantuvo firme haciendo lo que sabía que tenía que hacer, que en este caso era continuar con la escuela de los Navy SEALs y posteriormente, hasta graduarse, seguir otra cosa que también estuviera relacionada. Luego se metió a las maratones, rompió el récord de mayor número de dominadas y hizo un montón de cosas. Y ahora le conocemos como la persona más resistente de todas. La persona más resistente. Porque no es que solamente puede caminar un montón de kilómetros a pesar de que tenga los pies rotos, sino que él mentalmente se obliga a hacer eso. Incluso si es que él odia correr, él se obliga a continuar. Y claro, a él le costó tiempo, le costó todos esos años desarrollar el nivel de disciplina con el que hoy mismo sigue trabajando. Hoy en día él sigue haciendo ejercicio, él sigue haciendo todo eso y él gana dinero a base de eso. Él gana dinero a base de vender su imagen como lo que es, una persona que sufrió, pero a pesar de eso aprendió a tomar el sufrimiento y a convertirlo en gasolina, en combustible para avanzar, en lugar de dejar que eso lo arrastrara. Y hoy en día sigue inspirando a las personas, tanto a mí como a ti. Pero bueno, ya viendo su historia, ¿qué fue exactamente lo que hizo? Vamos a ver qué es lo que hizo para copiar algunas cosas e implementarlas en nuestra vida, porque sí, es posible. Lo primero es que no fue solo entrenar, sino que se dedicó. Entrenar está muy bien, pero pocas veces vas a ver a alguien que esté dedicado a entrenar. Alguien que realmente le esté poniendo su vida, le esté poniendo su alma en lo que es el entrenamiento. Que esté poniendo su conocimiento, que esté optimizándolo, no exactamente como que, ay, es que según la ciencia tiene que hacer esto, no, sino alguien que tiene que hacer el entrenamiento, lo hace, pone todo de sí, llega al fallo, o llega al RIR 1, RIR 2, a lo que sea que él se haya propuesto, y continúa así por varios meses, hasta que se vuelva más fuerte, hasta que se vuelva más resistente, hasta que la estética se haya formado. No solamente entrenar, sino dedicarte. No dejar que nada más te distraiga durante esos periodos de tiempo. Si vas a entrenar, enfócate en lo que vas a hacer. Entrena debidamente, intensamente y descansa adecuadamente para que después puedas continuar con el entrenamiento y estés listo para cuando tengas que volver a casa y atender el resto de tus necesidades. El segundo punto es que desarrolló también la motivación y la disciplina. Y claro, puede que al principio no haya tenido la motivación, no haya estado en un lugar en el que él hubiera querido mejorar, pero a pesar de eso él sabía lo que tenía que hacer y lo que hizo fue desarrollar disciplina. La disciplina que nos permite hacer nuestro trabajo duro, especialmente cuando no tenemos ganas. A ver quién capta esa referencia. Es algo que nos permite avanzar cuando hay días buenos y cuando hay días malos. Nos permite apegarnos al plan a pesar de cualquier cosa que pueda sucedernos a nosotros. Y no solo eso, sino que también hubo la motivación. Claro, puede que haya muchos NPCs que digan, ay, no es que necesitas motivación, solo necesitas disciplina. No, también necesitas la motivación, porque imagínate que no te guste lo que tú haces. Por ejemplo, David Goggins, a él le gusta. No es que le guste exactamente el hecho de correr, sino el hecho de superarse, de superar todas esas pruebas. Porque al final el resultado es que no solo él se vuelve más grande, más resistente, sino que otras personas se inspiran, otras personas se dan cuenta de lo que él es capaz de hacer. Y si él puede, ¿por qué no tú? Si él ha podido ser capaz de salir del fondo, de salir del abismo que era su vida, a poder ser una de las personas más resistentes del planeta, entonces, ¿tú por qué no podrías? ¿Por qué no podrías ser el más fuerte? ¿Por qué no podrías ser el más veloz? El más estético de tu país, inclusive. Imagínate. Solo es algo que tener en cuenta. Porque si él puede, nosotros también. Y no es que solamente podemos, sino que también queremos. Porque el resultado no es simplemente algo egoísta que a nosotros nos va a beneficiar, no. Sino que también es algo que va a ayudar a las demás personas. Y sabemos que vamos a hacer un gran aporte al mundo. Un gran aporte a las personas que hoy en día necesitan la esperanza, que necesitan la verdad sobre todas las cosas. Y un tercer punto es tener una meta, un propósito en mente. En este caso David Goggins se mataba estudiando, él madrugaba inclusive, pero tenía una razón para hacerlo. Todas las cosas, todos los pasos que tenía, todo su entrenamiento, todo su aprendizaje tenía un lugar al que llegar. En un principio era llegar a ser reclutado a los Navy SEALs. Y una vez que entró,
tuve que cambiar todo eso para poder continuar con el siguiente paso, que era pasar de los Navy Seals, o incluso pasar la famosa semana infernal que ellos tienen. Y él tuvo que pasarla 3 veces por complicaciones de su cuerpo. Y luego, cuando salió de eso, buscó otra cosa: la escuela de Rangers, la Delta Force, otras cosas que pudiera hacer, no solo en el ámbito militar, sino también para ayudar a las personas, como por ejemplo cuando corrió en varios maratones para recaudar fondos y ayudar a sus compañeros los veteranos, o también cuando rompió el récord de dominadas. Entonces había algo más, no es que solamente, me voy a ser más fuerte, más inteligente, me voy a ser más estético, no, hay un propósito mucho más allá, mucho más grande que nosotros, y eso es algo que también vamos a tener en cuenta, porque nuestra causa es justa. Lo que nosotros hacemos no es que simplemente grabamos videos y ya. Nosotros hacemos esto porque sabemos que el entrenamiento no es que solamente nos va a dar un buen cuerpo, sino va a permitir que nosotros ayudemos a los demás, que nosotros podamos entrenar a alguien más, y que con el tiempo también podamos salvar alguna vida. Quién sabe. Lo que nosotros buscamos no es simplemente algo egoísta, no es simplemente forrarnos los bolsillos. Por ejemplo, yo tengo el curso que acá abajo que puedes comprarlo, pero no se trata simplemente de que busque algo para meterle de relleno y que tú me des dinero, sino que es una investigación de cómo funciona el ejercicio, de cómo funciona el músculo, cómo funciona el cuerpo, para que tú sepas que los ejercicios que vas a hacer te van a servir, con qué propósito, sobre todo cómo optimizarlos mejor, para que no tengas que estar viendo cada vez un video de YouTube, otro video de YouTube, un video de TikTok, uno en Instagram, para que no estés saltando, sino que tengas información ahí específica y puedas aprovecharla cuando tú quieras. Además de que son las rutinas que yo mismo he experimentado y yo he mismo visto resultados, no solo físicos, sino también mentales. He podido evolucionar, he podido ser más fuerte, más resistente, verme mucho mejor, pero también me he sentido mucho mejor. Y no me siento el mismo que antes. Ya no me siento como si fuera la misma persona de hace un año inclusive, o hace un par de meses. Y eso es exactamente lo bello de todo esto, que a medida que cambias aprendes algo y todas las demás personas van a saber que necesitan eso, van a necesitarlo, tú sabes que ellos lo van a necesitar. Si tú les das todo eso, les das ese conocimiento, les estás ayudando. Tu causa es justa. Así que quiero que tengas en mente esto. No dudes ni por un momento lo que nosotros estamos haciendo, porque no solamente estamos ejercitándonos nada más, estamos haciéndole un aporte al mundo hasta que se acabe. En fin. Ahora tienes 2 opciones. Puedes checar este video o puedes apagar la compu, apagar el celular y salir un rato a pasear. Nos veremos en la próxima y espero que las consecuencias de sus acciones los alcance muy pronto.